Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Conoce tu Fe Católica, en este espacio que llamamos Camino de Iniciación Cristiana, en el que tú y yo estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo el tema de la creación. Hemos visto ya el tema de la creación de los ángeles y empezamos en esta sección de hoy con este nuevo tema, el mundo visible. Bienvenidos. Cuando rezamos el credo de Nicea Constantinopla, decimos así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pues bien, acabamos de ver la creación de los ángeles, que corresponde al mundo invisible. Ahora, a partir de este numeral 337, empezamos con la creación del mundo visible. Y para eso viene en nuestra ayuda la palabra de Dios en el libro de la sabiduría, capítulo 11, versículos 24 al 25. Dice así: amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Cómo podrían existir los seres si tú no lo hubieras querido? ¿Cómo podrían conservarse si tú no lo ordenaras? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios ha creado el mundo visible, y esto es lo verdaderamente raro y extraño, porque tú y yo sabemos que Dios es espíritu, no carne. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si tú y yo lo pensamos muy bien, esto que vemos no es normal. Esto que contemplamos, esto que tocamos, aquello que nos rodea, no es normal. Y es lo que nosotros llamamos el mundo visible. Todo lo que podemos conocer a través de los sentidos, de la vista, de esta vista carnal. Nosotros no podemos ver los espíritus, no nos es dado ver el mundo espiritual y estamos habituados a esta terrenalidad. Por eso nos cuesta creer en la parte espiritual y tal vez sea por eso que la hemos descuidado mucho o que tal vez no le hemos dado la importancia que merece. Pero Dios, siendo un ser espiritual, esta es la maravilla, ha creado el mundo visible a partir de la nada. No había una materia preexistente como quien se imaginara a Dios haciendo como bolitas de barro y creando planetas aquí y allá. No, no es así. Nada del mundo visible existía. De pronto empezó a existir una masa condensada, la creación inicial de Dios, que los científicos hablan como el Big Bang, y a partir de esa masa condensada de altísima energía se forman todo el universo visible. Todo esto es un trabajo que la Biblia en el libro del Génesis nos muestra realizado en 6 días, que terminan en un día de reposo, que es el día séptimo, cuando se nos enseña que Dios descansa. El texto sagrado enseña a propósito de la creación verdades reveladas por Dios, que nos sirven para nuestra salvación, como lo dice la Constitución Dogmática Dei Verbum en su numeral 11. Todo esto nos lo recuerda el numeral 337 del Catecismo de la Iglesia Católica. Todo existe porque tú lo has querido, y nada de lo que no existe, pues si no existe es porque Dios no lo quiso y por eso no existe. Pero absolutamente todo cuanto existe es porque Dios así lo ha determinado, porque lo ha querido en su voluntad y lo ha hecho realidad alrededor nuestro. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Con su palabra, que es Jesucristo, formó los cielos, las estrellas, los astros, pero también todo lo que compone nuestro hermoso planeta Tierra. La historia empezó en ese momento. Dios, al ser un espíritu eterno,
viven la eternidad fuera del espacio y del tiempo, que son conceptos muy terrenales, muy de nosotros. Él no vive en el espacio ni en el tiempo, nosotros sí, porque es una condición de esta creación visible. Dios es eterno y Él conoce el principio y el fin, y Dios actúa en nuestro espacio-tiempo a través de Jesús cuando se hace carne para venir a salvarnos. Los seres existentes, la naturaleza, la historia humana, dependen de ese primer acto creador, de ese primer hágase que pronunció Dios desde toda la eternidad para hacer toda esta maravillosa creación visible. Ese acto creador es el que le da el inicio al mundo, al tiempo, al espacio, a que tú existas y a que yo también. Todas las cosas están dotadas de firmeza, de verdad, de bondad, y obedecen un orden y las leyes propias que le corresponden. Nosotros entonces estamos sometidos a un montón de leyes que Dios ha puesto en esta naturaleza y que nos sirven para la conservación de nuestra propia vida. Está la fuerza eléctrica, la fuerza electromagnética, todas estas fuerzas que estudiamos en la física y que son tan maravillosas y dejan perplejos a los estudiosos de la creación. No podemos afirmar que exista algo malo, algo equivocado, algo errado. Toda criatura es querida por Dios. Recordemos que Dios es la perfección. Él no se equivoca. Dios es perfecto, santo, absoluto en todo lo que hace. Todo lo tiene medido, calculado. Nada se le escapa a su voluntad. Cada criatura, a su manera, refleja entonces un rayo de la sabiduría y de esa voluntad infinitas de Dios. El hombre, nosotros los seres humanos, debemos respetar esa bondad de cada criatura para evitar el uso desordenado de las cosas, para que no acarree consecuencias nefastas para los hombres y para el medio ambiente. Entonces las cosas en sí mismas, digamos que en su ser son buenas, neutrales al comienzo, pero depende del uso que el ser humano le dé a ese cuchillo, a ese petróleo, a esa energía nuclear. Eso es lo que lo puede hacer bueno o lo que lo puede hacer malo. Está en nuestras manos como administradores que Dios nos ha puesto de su creación. Dios quiere la interdependencia de sus criaturas, es decir, que todos nos relacionemos de manera armónica. Así, por ejemplo, el sol y la luna, el cedro y la flor, un águila y un gorrión. La diversidad y la desigualdad significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que necesita de las otras para complementarse y servirse mutuamente. Vemos este caso particular, por ejemplo, del pájaro pluvial, que se para en la boca abierta del cocodrilo a limpiarle los dientes. Es algo increíble, ¿no? Porque el cocodrilo podría tragarse esta ave en un momento dado y no lo hace. Entonces, esta interdependencia entre criaturas fuertes y débiles es querida por Dios. Mucha gente que piensa mal en los sistemas de gobierno no han descubierto que Dios ha querido que existan los ricos y que existan los pobres, que exista esa diferencia, por ejemplo, entre los seres humanos, y piensan en un sentido erróneo de una igualdad de bienes, de derechos y de cosas entre los hombres que en realidad Dios no quiere. Dios quiere que exista el pobre y que exista el rico. ¿Para qué? Para que mediante la generosidad el rico pueda ayudar al pobre y los dos mutuamente alcancen así su salvación eterna. Una de las cualidades propias de la creación es la belleza. Queda uno extasiado en una noche clara
lejos de la ciudad por supuesto, y observar el cielo nocturno, contemplar la belleza del universo. El hombre descubre el orden y la armonía de la naturaleza, las leyes que la rigen y que admiran los sabios. La belleza de la creación refleja pálidamente la infinita belleza del Creador. Él es la hermosura por excelencia. Justamente, la vida eterna, la gloria eterna, la felicidad eterna consiste en contemplar eternamente esa belleza sin nunca cansarnos de contemplarla. Si trabajamos por poder contemplar esa belleza, es muy posible que Dios en su infinita misericordia nos permita contemplar su hermosura eternamente en el cielo. Debe inspirarnos el respeto, la sumisión de toda nuestra inteligencia, de nuestra voluntad a sus leyes, a sus mandamientos. Así nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 341. Entonces vemos que la creación es querida por Dios, que Dios quiere la interdependencia. Dios, que es la belleza, quiere la belleza. Y nosotros descubrimos en esa belleza el acto creador de Dios. Dios quiere también la jerarquía. La creación visible y aún la invisible es jerárquica, es decir, va por niveles. Hay uno más alto que otro, de mayor dignidad que otro. Y eso es querido también por Dios, la jerarquía de las criaturas. Los 6 días de la creación entonces nos hablan de esa progresión, de aquello que es como menos perfecto a lo más perfecto. Dios cuida de los pajarillos, sin embargo, Jesús nos dice que nosotros valemos mucho más que cualquiera de ellos. Para eso está el Evangelio, según San Lucas capítulo 6, versículo 7. ¿Qué está pasando hoy? Hoy se comete la aberración del naturalismo, que considera a la naturaleza aislada de la realidad del Creador. Imagínense eso. Qué cosa más antinatural que pretender quitar a Dios de su creación. Entonces, esta realidad aislada del Creador que llamamos naturalismo hace de la misma naturaleza una diosa, y sale de ahí la figura de la Pachamama, por ejemplo. Se sacrifican vidas humanas no nacidas con la pretensión de preservar la naturaleza. Al ser humano se le tilda de plaga que está acabando con el planeta. Y entonces con esto se justifica el acabar con estas vidas humanas no nacidas. También es muy común empezar a ver hoy muchas parejas que se casan siguiendo estas ideas. Prefieren tener mascotas a tener hijos. En el mismo Génesis, antes de cualquier otro mandamiento, bendice a la pareja, a Adán y Eva, e inmediatamente el primer mandamiento que les da es: creced, multiplicaos, someted la tierra. Pero hemos decidido ir en contra del mandamiento de Dios y ahora quitamos a Dios como creador y ponemos a la naturaleza como una diosa, y se le rinde el culto y el sacrificio de las vidas humanas de los no nacidos. En esta jerarquía querida por Dios, pues el hombre, el ser humano, es la cumbre de la creación. Dirían hoy, es como la cereza del pastel, de este pastel de la creación. El relato del Génesis manifiesta este hecho distinguiendo claramente la creación del hombre de la creación de las demás criaturas. Así, el hombre es como el embajador de toda la creación ante Dios. Esta realidad con frecuencia nos hace caer en el pecado de orgullo. También desplazamos a Dios del puesto central de la creación como creador y nosotros nos ponemos en ese centro, olvidándonos de Él.
Así el ser humano, viéndose rodeado de tantos bienes, se ensoberbece y en vez de administrar la creación como un hijo agradecido con ese creador, nos terminamos apropiando de ella como viles ladrones. Así como en la parábola de Jesús que nos habla de los viñadores homicidas que terminan matando al hijo del dueño de la viña para quedarse con la propiedad. Era para que fuésemos administradores, pero le hemos robado y nos hemos apropiado de su creación y hacemos y deshacemos con la manipulación genética, con el manejo de las armas atómicas, todo el pecado cometido por el ser humano, que se ensoberbece, que se enorgullece como lo hizo un día Lucifer. Ahora somos nosotros movidos por ese mal espíritu que también pretendemos derrocar a Dios de su puesto y, si fuera posible, matar a Dios. Recordemos esta oración, el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Es el cántico de las criaturas a su creador. No es un cántico a las criaturas como algunos pretenden, poniendo, por ejemplo, a las ballenas por encima de la dignidad que tiene el ser humano sobre ellas. Y dice así: loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Y por la hermana Tierra, que es toda bendición, la hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos entonces, mis hermanos, que existe una solidaridad entre las criaturas por el hecho de que todas tienen un mismo Creador y que todas están ordenadas para gloria y alabanza suya, como dice el numeral 344 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, toda la creación existe para la gloria de Dios, para que tú y yo le demos gracias a Dios por nuestra existencia, reconozcamos su gloria, su majestad y lo alabemos. ¿Por qué? Porque todos los elementos químicos que Dios ha hecho de alguna manera están involucrados en nuestro cuerpo. El carbono, el nitrógeno, el azufre, el oxígeno, el helio, el nitrógeno, todos hacen parte de este cuerpo humano, y al hacer parte de nuestro cuerpo y nosotros siendo la máxima creación de Dios, con todos esos elementos alabamos a Dios nuestro Señor. Démonos cuenta entonces de la dignidad que Dios ha puesto en nosotros, démosle gracias y bendiciéndolo podamos compartir un día con Él la bienaventuranza eterna. Mis hermanos, gracias por ver este video. Comparte esta información. Sigue estudiando con nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica. Sigamos aprendiendo ahora de la creación visible. Nos vemos en el próximo video, si así Dios lo quiere.